que tiene que ver con la gestión de la profesión. Y hoy vamos a seguir avanzando sobre esto, pero en la segunda parte, más que con el concepto, vamos a empezar a replacear ideas que tienen que ver con la práctica. Las reuniones de ayer y de hoy tienen como dos lógicas metodológicas. Por un lado, la lógica de plantear el tema, que fue ayer, si bien nos quedó una idea, y la lógica de ver cómo lo podemos encarar. Una de las primeras conclusiones que sacamos es que el próximo curso va a tener 11 ideas. Al final la vamos a plantear. Hablábamos con el arquitecto Manuli, un viejo conocido, esta cuestión, y vamos a plantear 11 ideas, pero la 11 va a ser la primera. Pero se los cuento más adelante. Pero a mí me pareció que estuvo siempre dando vueltas nosotros como profesionales. Siempre estuvo dando vueltas esto. Y me parece interesantísimo que en un espacio de este, donde estamos reflexionando todos, esto se plantea así crudamente, porque me parece que es un reconocimiento de la profesión con el objetivo de resolver y sanar, en el buen sentido. Así que la batiseñal que hemos puesto es para juntarnos todos y transformarnos en Batman. Pero este Batman, está claro, yo soy de este. No me van a cambiar, soy Adam West, ese que hacía pum, paf, pling. Y recuerdo lo que ustedes nos dijeron ayer, que cuáles son los controles que más fallan en una obra, era el del tiempo, el de los costos y la documentación que hacía el objeto. Y el del tiempo va ganando casi en primera vuelta, ¿no? Usando términos electorales. Tenemos una dificultad de controlar el cumplimiento de los tiempos. Yo creo que hay varias razones. Una razón es que asumimos compromisos que seguro no se pueden cumplir, tanto directores de obra como jefe de obra y como empresa constructora y como comitentes planteando el tema, y esto produce una línea de tensión. Todo esto, como yo le decía ayer, es plantear crisis y tensiones. Las crisis tienen derivadas tensiones. Y esto es lo que planteamos. Ayer estuvo siempre flotando esta idea de la tensión. Yo podría usar la palabra quilombo, ¿tá? Pero vamos a usar una palabra más acorde, porque esto queda grabado y no quiero que quede la palabra quilombo. En estas tensiones de la obra parecen marcar nuestra vida. Es para lío. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer rutinas. Y la segunda parte de esto va a trabajar en rutinas para evitar esto. Vamos a trabajar de mala documentación, ver cómo la podemos resolver, mala ejecución, ver cómo lo podemos resolver, bueno, la mala elección también, pero el control deficiente es el punto nuevamente más alto, que fíjense, tiempo 45 y control deficiente 44, nosotros. Entonces, una de las primeras conclusiones que tengo que decir de lo de ayer, para volcarlo hoy, porque a mí me interesa mucho esa reflexión, es que hay maneras de resolver. En mi vida lo he podido resolver, para decirlo de alguna manera. Yo sufrí lo mismo que ustedes y he logrado dejar ese sufrimiento de lado. Quizás justo ahora que me voy a jubilar, pero bueno. Hoy tuve reunión de coordinación, estoy dirigiendo un Procrear acá en San Martín, que son 2 sectores de 150 viviendas cada uno. Uno con un terreno muy angostito y otro con un terreno mucho más ancho. La verdad que yo hoy dije que no todo el día, a los pedidos de la empresa, a los pedidos de mis propios empleados, y me sentí aliviado porque me di cuenta que estaba trabajando sobre la verdad. Es difícil, pero me parece que ese es el camino que tenemos que intentar. Para eso vamos a trabajar sobre las 6 ideas que quedan, que trabajan sobre la historia de cómo hacer para que las cosas nos salgan bien, porque yo creo que es posible. Entonces, lo que quiero plantear, y viene bien quizás que yo lo haya pasado de ayer a hoy, es que en la obra el tema del control es un problema y no una solución. Yo creo que lo que tenemos que hacer es invertirlo. Nos da fiaca, muchachos, nos da fiaca controlar. A nosotros nos gusta dibujar,
boludear, hacer con cosas, convencer, pero cuando vamos a la obra nos da fiaca. ¿Tá? Y entonces lo que hacemos es que esos hermosos proyectos fracasen, porque nos dio fiaca controlarlos. ¿Eh? No sé, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la profesión. A la profesión le da fiaca ir a la obra. No le gusta, hace frío, se ensucia los zapatos, se tiene que poner el casco y se queda pelado. No sé por qué razón la obra nos domina a nosotros. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Y acá tomo lo que yo hice hoy. Álvaro, lo comenté ayer en un grupo, Álvaro García Meseguer, que es un especialista en control de calidad de la Agrupación Nacional de Constructores de Madrid, un experto con el cual yo tuve la suerte de interactuar mucho, por las mismas preocupaciones, como yo les decía, dice que en la construcción se dice muchas veces menos que no que las necesarias. Y remarca en subtítulo, se aceptan compromisos de difícil cumplimiento que provocan siempre una disminución de la calidad. Esto es casi terminante. Entonces, las 5 ideas que yo voy a plantear es instrumentos para decir que no cuando se debe y decir de sí cuando se puede. ¿Está? ¿Se entiende este juego? No cuando se debe, sí cuando se puede. Esto es control de gestión, y esto es gestión, que es las 3 preguntas que yo me tengo que hacer, y ya les dije ayer y vuelvo a decir hoy. Me presento en la obra todos los jueves y digo los jueves por elegir un día, porque voy yo los jueves a San Martín. ¿Cuánto falta? ¿Cuánta plata me falta? Estoy haciendo las cosas como dice el pliego. Responderme esas 3 preguntas va a ser no, sí, poco, mucho. Es binario, no es más o menos. Usted sabe lo que significa binario. Uno no tiene opción intermedia. Es, me alcanza el tiempo sí, me alcanza el tiempo no. Me alcanza la plata sí, me alcanza la plata no. Está como el proyecto sí, está como el proyecto no. Entonces, ese esfuerzo que hacemos nosotros permite que nosotros mismos nos controlemos. Entonces, el control pasa a ser, y ustedes mismos lo compartieron conmigo ayer, pasa a ser un eje de trabajo fundamental. Entonces, el juego que es, hoy es un problema y no una solución, es transformar al control como una solución de los futuros problemas. Y tomar esta idea de Álvaro García Meseguer. Seguro que todos ustedes, porque me pasa en todos los lugares que yo planteo esta idea, piensan que lo han hecho muchas veces. No sé si alguien lo quiere comentar, pero le ha dicho un cliente que la obra la puede hacer en 6 meses sabiendo que no la podía hacer. No estoy criticando porque yo también lo hice, pero lo importante es que tenemos que cambiar esa lógica. Este sería el fin de la idea 5. Vamos a la idea 6, que dice, sin método no se puede asegurar la calidad de un producto. ¿Está? Y acá empiezo a dar tips. Se dice tips o papelitos amarillos. ¿Está? Los papelitos amarillos dicen que hay una primer teoría. Acá hay una serie de gráficos que son de mi creación, que los podríamos llamar gráficos construya. El primero se llama la teoría de la meseta. Ustedes imaginen no es una gráfica exactamente matemática, sino de carácter gráfico. En las ordenadas, en las abscisas dice unidades de avance de obra. Peso, metro cuadrado, elijan la unidad que sea. Días, años, porcentaje. Y el avance acumulado económico de la obra. ¿Tá? Esto sería una obra típica, gaussiana, ¿no? Más o menos como se mueve una obra, de acuerdo. Entonces, la tendencia es esta. La cantidad de controles es muy alto al principio y la pereza que yo hablaba los baja. ¿Tá? Si alguien me dice que no hace esto, yo lo acepto. ¿Alguien quiere agregar? Como ya dijo Hernán, interrumpen, dicen Juan Carlos y hacen el comentario. Obviamente, el que no tiene audio le escribe y Hernán me va a transcribir esa pregunta. Pero digamos, la tendencia normal de la disciplina es comenzar con todos los fierros y qué lindo la obra, uy. Viste como Livingston decía al principio, todo contento porque avanza, hormigón, pared. Después cuando vas a la obra y está más o menos igual todos los días porque colocan y no avanza,
y después al final tenés que volver porque se termina y hay unos quilombos en la obra tremendo o tensiones que hay que resolver. Yo lo que propongo es esto, la media de control. Hay instrumentos para la media de control. Esto me funciona perfecto. Perfecto. Es siempre hacer la misma cantidad, ir siempre la misma cantidad de veces, siempre definir un horario para ir a la obra y establecer una lista de cosas que controlar. Para evitar lo que podríamos llamar, desde mi punto de vista, el síndrome Galarza. Yo ayer le dije que Galarza era un... Y paso a explicar el síndrome de Galarza para hacer una risa, algo de risa. Uno entra a la obra decidido a revisar la carpintería de aluminio del 8º piso, porque se fue el día anterior y quedó con una duda. Entonces, entra a la obra. ¿Quién te para cuando entras? Galarza. Y te dice, arquitecto, nos falta cemento Portland. ¿Viste que dicen cemento Portland? Pero Galarza, me lo pediste antes de ayer, yo lo compré lo que vos me pediste. Lo que pasa es que yo me olvidé que íbamos a tener que hacer todas las carpetas. Bueno, Galarza, deja. Entonces, ahora lo resolvé con el celular, ¿no? Hablase, che, escuchame, corralaron los primos. Viste que hay como 1000 coladores los primos. Escúchame, ¿me podrá mandar, aunque sea 20 bolsas para no parar a la gente? Y después el jueves mandame 100, el que viene. Pero ahora mandame 20 y yo tiro hasta el lunes. Avanzaste, no entraste a la obra que te paró Galarza. Hacés 3. Sí, Alejandro. No, disculpa que si no me olvido, Juan Carlos. En realidad, Dale. uno cuando va a la obra, todo es urgente para el capataz. Bueno, ahí está el punto. Esto es lo que hay que romper, todo es crítico. Exactamente, todo es crítico. Entonces, pero, incluso a raíz yo de creo lo que vos... es culpa nuestra, ¿eh? Sí, sí. Es culpa nuestra. Justamente Entonces, a raíz de lo que comentás, yo tengo también una metodología que me enseñó hace muchos años, de anotarte lo que vos decías en la agenda, en la Morgan que yo tenía, las 3 cosas importantes y fundamentales a hacer en la obra. Y si no, y no apartarme de eso, así, bueno, sea que algo sea urgente, que se incendie la obra, pero si no me encierro en el tráiler o en mi oficina técnica y empiezo a resolver una por una las que yo tengo. Yo te voy a contar 2 Esa anécdotas. metodología la aplico, o trato de aplicarla, y me da resultado, en líneas generales. Seguramente que sí. Trato de no apartarme de eso. Esto tiene que ver con la meseta de control. Termino la historia de Galarza y cuento un par de anécdotas de ayer y hoy. ¿No? Dale. Galarza te pidió cemento y vos haces 3 pasos y te viene Galarza, que adicionalmente tiene bronca con los bolivianos, viste como es el tema étnico, dice, Quispe no vino, arquitecto, es la 3ª vez que falta un lunes. Bueno, déjame que lo vea, mañana hablo, y si no, le preparamos la liquidación, déjame que vea. Ya te estás olvidando que venías. Subí la escalera de hormigón típica con 3 barandas de madera que se están cayendo y decís, pero el boludo del seguridad y higiene no vio esto que lo tengo que ver yo. ¡Galarza! ¡Galarza! Y lo llamás a Galarza, poné algo acá que nos vamos a caer, casi me caigo yo. Pucha, digo. No llegaste ni al entrepiso y aparece el electricista. El demonio de la obra que te dice, me taparon todos los pases, Juan Carlos, porque este electricista como es más canchero, te dice, Juan Carlos, me taparon todos los pases, ahí tengo que picar unas vigas de la puta madre. Por favor, cuando llenen la losa las otras losas, bueno, mirá, escuchame, Polonianka, también son medio siempre ucranianos, electricistas, yo qué sé, no sé por qué. Escúchame, Polonianka, haceme la gauchada en otro piso, después vemos, te compenso con algo, sacamos un par de bocas. Ahí, cuando llegaste al primer piso, no te acordás qué estabas haciendo y qué ibas a hacer. Entonces yo lo que digo es, este control de la meseta es ir con un guión a la obra. Un guión. Yo siempre hago, en las obras grandes, este guión se llama reuniones de coordinación. Esa reunión de coordinación tiene que estar pautada, con temas, y no hay que salirse de esos temas, excepto que haya urgencias. Ayer, no lo conté, la Universidad de Buenos Aires firmó un convenio hace como 6 años con la Secretaría General de la Presidencia para hacer un plan de recuperación y rehabilitación de la Casa Rosada.
La universidad me nombró a mí director de obra. Entonces, te imaginas lo que es gestionar con políticos. Yo les impuse una reunión de coordinación a todos con un listado de temas. Y no dejo que nadie plantee un tema durante la reunión si no está en la lista. Me reputean. Pero controlé hasta el secretario de Estado con esto. Porque vieron esto. ¿Qué hice yo? Impuse la media del control. Me costó un montón. Pero hoy por hoy, 18 meses después de obra, 24 si contamos la primera etapa, yo puedo decir que todos los días hacemos lo mismo. Me costó un huevo, ¿eh? Me costó un montón. Pero todos los días, o sea, impuso una meseta de control. Y a mi equipo, viste que cambian funcionario, viene funcionario y el que viene es el rey de América, no, porque esto hay que hacerlo aquí. Y empieza y viene a las reuniones de coordinación y le digo, viene a 3 y no viene más. Y vienen a 3 y no vienen más. Porque yo lidero eso y lo transformo en una reunión técnica. Ese es el esfuerzo de la idea hacer siempre lo mismo. Y establecer una meseta de control. Sí, hay un comentario. No, no salió nada. La otra cuestión que deriva de esto de la organización, todavía estamos en la idea 6, es el control por niveles. Ya les tiré un primer tip. Me lo van a agradecer si lo hacen. Ir con una listita de lo que tengo que controlar, definir, esta semana voy 4, la semana que viene voy 2, no. Hacer las cuentas y decir, yo voy a ir 2 veces por semana, o todos los días, pero voy todos los días, no cambio, voy todos los días. O si no puedo ir todos los días, pongo un sobreestante. Entonces, hay 3 niveles para el control. El primer nivel empieza en la definición del acuerdo, que es al principio de la obra, y después es el final de la obra. Vamos a ver qué contiene cada uno de estos niveles. El primer nivel es el de la confrontación, para decirlo de alguna manera. La obra está empezando y tenemos que acordar cómo es. Venimos flojos de papeles, como hablábamos ayer con algunos colegas en fuera de horario, las documentaciones son flojitas, más o menos flojitas, y tenemos que trabajar en esta cuestión. Entonces, hay un primer nivel que es calidad pactada y calidad ofrecida, y tiene una manera de resolverse. La calidad pactada la voy a comunicar con los documentos con los cuales yo contrato, y la documentación ejecutiva va a ser la manera en que yo perfeccione eso. Esto significa cómo el que construye entendió lo que quiero que hagan. Esto es en una obra grande. En una obra chica es cómo mis planos de obra responden a los planteos de los planos de arquitectura. ¿Está? Eso podría llamarse replanteo. ¿Estamos de acuerdo? Primer nivel. Lo que pensaba y lo que puedo hacer. Controlarlo a través del documento de proyecto y hacer documentación ejecutiva. Pero yo estoy haciendo un baño. Hace un detalle 1 en 20. ¿Está? Hace un detalle 1 en 10. Y dibujá cómo vas a cortar las cerámicas. O sea, hacelo. Hacelo. Fíjate si está en el cuadro el baño, fíjate dónde vas a tomar, si vas a empezar por derecho y por izquierda, porque eso te va a evitar un problema, que vayas y Galarza no lo haya hecho como vos dijiste. Entonces, vos lo definís al principio y le vas a decir, Galarza, empezá con el entero de la puerta para allá y el corte atrás del inodoro. ¿Está? Seguro que Galarza lo sabe porque ya hizo una obra con vos, pero vos lo volvés a comunicar. Al final hay un comentario sobre eso. Entonces, la primera información es la documentación de licitación y la documentación ejecutiva. La comparación de las especificaciones técnicas con las muestras y folletos, porque uno a veces prescribe cosas y que después no se consiguen. En Argentina, el mundo de la construcción en Argentina está sin stock, siempre. No hay 10 metros cuadrados de la misma cerámica. Yo estoy arreglando una casa acá en Avellaneda, que es de mi señora, y cambiamos un poco el proyecto y me faltaron unos metros. No había más metros de esa cerámica. No había más metros, recorrí medio país, entonces tuve que cambiar toda la cerámica y reasignar. Entonces, y ver entonces para qué sirve, cómo se hace, cómo se coloca, preguntarle mucho a los fabricantes.
Y después, cuando hay indefiniciones, proponerlo al principio. Primer nivel. ¿Tá? Primer nivel de control y resolución de eso, ¿sí? No, perdón. Alejandro. Perdón. Segundo nivel, ¿cómo hago y dónde lo hago? Y ahí aparecen dos grandes familias. El control en la obra y el control en la fábrica. Este es el segundo nivel. El primer nivel tiene una lógica intelectual, que es en el estudio o en la discusión con el cliente o en la obra con la empresa constructora. El segundo nivel es en los bifes. ¿Tá? Es cómo controla la obra, qué controla la obra y qué controlar en fábrica. Y ahí voy a, perdón, en la obra puedo controlar en la recepción o en la ejecución. Y ahí lo que hay que establecer son indicadores para la meseta. ¿Qué voy a controlar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Y cuándo voy a advertir que no cumplo con los indicadores? Y voy a poner una idea. Escuadría. O niveles de los desagües cloacales. Seguro que muchos de ustedes lo hacen, pero hay muchos que no lo hacen. Entonces, establezco una rutina con el plomero y le digo, antes de tapar, yo te tengo que dar el ok. ¿Tá? Y si no, no te pago, que es la única manera que te hacen caso. ¿Tá? Que es el único que les duele. Entonces, vos estableces una rutina con un objetivo, la tolerancia. Así, bueno, mido, te acepto un 5% de tolerancia. Si no, lo tenés que hacer de vuelta. Lo mismo con la escuadría. Obviamente que no mido todas y hago un cuestión por muestreo. Digo, bueno, voy a medir, estamos haciendo 120 departamentos, hay 120 livings y controlás 40 livings. Y si encontrás una distorsión, advertí, mire, los livings están saliendo como el orto. Entonces tenés que cambiar la lógica. Me van siguiendo, entonces vos no medís todo porque no tenés tiempo a hacerlo, porque para eso hay un responsable en el proceso productivo, pero haces un control por muestreo en la obra y en la recepción. Pero después tenés algo que se está haciendo en otro lado. Se está fabricando, por ejemplo, las carpinterías. ¿Qué es lo peor que pasa? Que llegan las carpinterías y no eran como vos querías. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que no hacen los colegas es ir a ver dónde se fabrican y cómo se fabrican las cosas. Háganlo, háganlo, es indispensable. Y me refiero a otro ejemplo personal. Los baños de la Casa Rosada nuevos son de mármol de Carrara. Blanco con hermosos. Pero eran 600 metros cuadrados. No hay 600 metros cuadrados de la misma piedra. ¿Tá? Entonces, cuando plantearon eso en la reunión, digo, no, vamos a ir al mayorista. Vamos a Di Stefano ahí en el acceso este, que es una gran distribuidora, y vemos que no había 600 metros cuadrados de la misma parte de la cantera. Entonces, en el lugar empezamos a hacer cuenta, digo, bueno, son 200 metros por unidad sanitaria, juntemos de a 200 metros, y si un baño no es igual al otro, no se va a notar, nos vamos a dar cuenta nosotros. Entonces, uno tendrá un poquito más de vetas. Lo que yo tenía que garantizar es el mismo baño, más o menos, ¿se entiende? La misma piedra, con las vetas, los pisos. Entonces, si yo no iba a hacer eso a la obra, después no lo podía resolver en la obra. Y todo va a decir, qué mal que quedó esto. Por no haber ido un día a Ciudadela. Tenía que, si esto pasaba, tenía que hablar con Alberto Fernández, Vito Velo, el subsecretario de Administración, el jefe de Servicios Generales, el que limpia, y los mozos, dándole explicaciones. Che, la verdad que gastamos una fortuna en mármoles y quedaron como la mona. Sí, la verdad que tenés razón. ¿Por qué? Porque me dio fe aquí la Ciudadela. Ni hablar de los que fabrican carpintería, ni hablar de los que fabrican carpintería. A mí me ha pasado de ir a un carpintero que era un fenómeno y tenía copiado todo en la calle. ¿Tá? Entonces se mojaban los cerrajes, se mojaban todo. Lo que pasa es que no tengo lugar adentro, te decía. Bueno, pero si no tenés lugar, no contrates esto. Entonces tenés que empezar a pensar. Entonces, esa es la otra cuestión. Revisión en la ejecución, afuera de la obra, porque yo ya estoy revisando adentro de la obra.
¿Está? Después viene el tercer nivel, que ya nos involucra a nosotros, que tiene como dos lados, el control de la producción y el control del tablero de comando. O sea, controlo la producción, pero controlo la gestión. Tengo que ver si no nos olvidemos que yo en algún momento dije que la hora valía 100. La tengo que hacer con esos 100 pesos. ¿Tá? Son tantas horas de hombre, tantas albañil, tantos subcontratistas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preguntarme si están haciendo lo que dije que hacían. ¿Cuánto vale? Entonces, tengo que establecer indicadores y controles para la producción. Y por el otro lado, controles para mí, que es lo que yo llamo el guión para ir a la meseta. ¿Tá? La guía turística. Decir, bueno, los jueves me fijo en esto, los martes me fijo en esto. No estoy hablando de cibernética, estoy hablando de este cuadernito que yo llevé hoy, que dice, 1, definir metodología de descuento del desacopio. Revisar la junta de dilatación de las cerámicas Alberdi. Lo estoy leyendo, no se lo puedo ver. Establecer la metodología para el segundo acopio. La mayoría es guita. Revisar los días de lluvia. Analizar la posible ampliación de plazo por impacto del COVID. No me salgo de esto, pero tengo que sacar conclusiones y cargar. Nosotros tenemos un instrumento que les voy a plantear que se llama tablero de control, que el Lean Construction que nombraban ayer está muy basado, pero nosotros lo personalizamos. ¿Está? Es o esto o una planillita Excel con lo que sea. Con los medios que hay actuales, el celular, es imposible no tenerlos sistematizados. Sería un suicidio, porque vamos a compartir con otro que lo sistematiza, va a sacar menos resultados y vamos a salir del mercado. Ahora bien, esto que se plantea así es en la lógica de dos sentidos. ¿Por qué? Y ayer lo hablamos. Entre Galarza y yo hay 21 años de diferencia de formación. Galarza apenas terminó la primaria y yo hice primaria, secundaria, universidad y posgrado. O sea que estudié 21 años más que Galarza. ¿Cómo puedo hacer que Galarza haga lo que yo pienso mágicamente? Entonces, nuestro laburo viene con la responsabilidad de capacitar todo el tiempo. O sea, explicar al cliente, porque el cliente, claro, te dice que sí, aunque no haya entendido, porque le da vergüenza. ¿Está? Entonces, ¿entendiste? ¿Cree que vayamos a ver una cobra igual? Vamos a Blaistein, verificar, este es Batman. Entonces, tengo que capacitar al cliente y capacitar a mi operador, porque el operador no es reflexivo como yo, es práctico. Él va a estar muy orgulloso de su laburo, pero lo va a ver desde el punto de vista de la producción. Yo siempre cuento la anécdota de una obra muy grande que inauguramos y nosotros invitamos a los obreros. Escuché a un obrero que le contaba a su hija, este piso lo coloqué yo, nena. Mirá qué bien que quedó. Yo ni en pedo podía colocar ese piso. Pero él estaba absolutamente orgulloso de su laburo. Yo estaba orgulloso del espacio en general, pero él tenía eso. Pero para construir esa lógica, definimos el entero, establecimos la junta, dónde íbamos a poner la junta de dilatación, entre los dos. ¿Está? Entonces, esto es lo que quiero decir de este instrumento. ¿Está? Vamos a la idea 7, que son, hay maneras o existen maneras para establecer métodos organizados y sencillos para la construcción. Y ahí yo les planteo algunas cuestiones. Dividir en etapas, para controlar. Acá puse algunos ejemplos. Excavaciones, fundaciones, estructuras, obra gruesa, instalaciones, terminaciones gruesas, terminaciones finas. ¿Por qué estas serían las familias tradicionales? Por las tolerancias, básicamente. Tienen tolerancias distintas. Todos sabemos que podemos aceptar 1 centímetro o 2 en una base, porque tenemos changüí para resolverlo. Pero no podemos resistir 1 o 2 centímetros
corrido un caño de conexión de sanitario porque no puedo correr 2 centímetros o 3. Entonces, cada vez que avanzo al final de la obra, la tolerancia se disminuye, por lo tanto yo intelectualmente tengo que cambiar la forma de controlar. ¿Está? Tengo que ser. Entonces, lo primero, que es lo sencillo, dividir en etapas. Muchachos, dividamos en etapas y establezcamos una metodología de acuerdo a lo que planteamos en la idea 6 para llevar adelante eso. Después puntualizaron el plan de trabajo, el guión, vuelvo espiradamente. ¿Cuándo voy a recontar el planteo? ¿Cómo voy a dimensionar? ¿Cuándo lo voy a controlar? ¿Y cómo voy a recibir? El primer consejo es que siempre, para fortificar la cadena de mandos, a través de la presión económica, le digamos que no se avance en la obra en hitos sin mi autorización. ¿Tá? Esto es claro. O de la autorización del director de obra o del responsable de la dirección de obra. No sé si está claro, pero repito el concepto. Los hitos tienen que estar relacionados a cuestiones económicas, porque si no la organización natural de la obra no lo va a hacer porque va a priorizar terminar la laburo, ni hablar si es por tanto la obra. Entonces, lo que va a suceder es que necesitamos establecer una metodología donde impongamos sanciones o limitaciones que pasen por lo económico. Entonces, no le puedo decir, cáspita, Galarza, es una pena, pero te has equivocado con el replanteo de las bases. Deberías reflexionar un poco más sobre el sistema métrico decimal. No, le tenés que decir, mirá, Galarza, antes de llenar, llamame y vengo a controlar las cosas. Nada de lo que yo estoy planteando es menos trabajo. Nada. Pero es más trabajo y más tranquilidad. Hay que laburar, básicamente. Lo que pasa es que no sé por qué hemos dejado laborar. Entonces, yo puntualizo, y mi plan de trabajo tiene hitos. Entonces, comprar la carpintería, ir a revisar las estructuras, o en mi papelito, en el cuadradito. Pero mirá, son 11 puntos. Terminaba con llamar a Sergio, que no tenía nada que ver con la obra, pero me acordé en la obra. ¿Está? Entonces, la idea 7 es esto. Sí, ahora bien, esto está sistematizado, no lo inventemos. Yo acá les agrego un documento que es Documentos de la Dirección de Obras, que establece rutinas para controlar. Ya está escrito. CEPAU, entran al CEPAU, van al Manual del Ejercicio Profesional, MEPA, y ahí hay documentos de la Dirección de Obra y establece los distintos controles. Yo no voy a explicar los 100 controles que establece, pero acá fíjense que hay acá un listado de temas y las fechas en que los controlé. Amplié uno que es, justo, seguridad e higiene. Esto lo va a hacer el experto en seguridad e higiene, podría haber puesto uno más. Si está el botiquín, no está el botiquín, está aprobado, es esto. Búsquenlo, es buenísimo. Está todo inventado, muchachos. Con hacer el 50% de lo que dice ahí, vamos a hacer la mejor dirección de obra de nuestras vidas. Me van a preguntar como al final, que lo único que era preocupado para la guita de hoy, pero yo cubro una miseria. Estudié medicina. No puedo ya, no sé qué decir. ¿Tá? Idea 8. Vamos hasta 7:30 y ahí paramos, como siempre, la idea 8 y terminamos porque hay un par de puntos que son un poco más largos, pero la idea es que vayamos a ver Argentina-Perú, estamos todos de acuerdo, ¿no? Vamos a ver Argentina-Perú. Y Alejandro va a buscar al hijo a la escuela para ver Argentina-Perú después, con el hijo. Entonces, la otra cuestión es que la gestión de la obra incluye el control del tiempo y el costo. No solo la gestión de la calidad del objeto, que es lo que venimos charlando. La idea 8 incorpora las otras 2 restricciones. ¿Está? Establecimos una idea, que es la 6 y la 7, que me produce mecanismos para que yo controle el objeto. Ahora vamos a ver los mecanismos de cómo controlar el tiempo y el costo. Y vamos a repasar obviedades. ¿tá? Me permiten que repasemos obviedades. Y les planteé el postulado 1, o el grupo Construya 1.
el tiempo de obra es el verde y la resolución de problemas es el rojo. Y este postulado dice, más me acerco al final de la obra, menos posibilidad de arreglar los líos tengo. ¿Está? Entonces, si yo sé que esto va a pasar, pasa siempre, tengo que actuar acá, cuando puedo resolver. O sea, tengo que actuar en el primer nivel de la cuestión de la calidad. Hacer arquitectura preventiva. Es un esfuerzo muy grande, porque uno tiene que, en el proceso productivo, trabajar en conceptos de proyectual. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar en términos proyectuales el hecho de producción arquitectónica. Y yo creo que nosotros estamos capacitados, y como yo le decía ayer, si somos capaces de hacer en la facultad un ingeniero un puente de 150 metros para pasar por la bahía de San Borombón, o un arquitecto hacer el estadio mundialista de Arabia Saudita con 2 estaciones de subte, una fuente, ¿cómo no podemos organizar una cuadrilla y 3 frentes de trabajo, muchachos? Dejémonos de jorobar. Entonces, actuemos en este triángulo, ¿está? Acá. Cuando se cruzan, entramos en la lógica. Cuando se cruzan, en las 2/3 partes de la obra, ¿está? Este es 1/3, este es 2/3 y este es el último tercio. Si yo no resolví todos los problemas que tenía, de acá entro en crisis. ¿Está? En crisis. Entonces, esto no lo digo yo, hemos hecho un laburo que empezó con un documento para el Grupo Construya, ¿te acordás? El primer documento, Hernán, que era el de los costos de la calidad. Hicimos 600 entrevistas, 600. Y descubrimos en los tiempos. ¿Cuándo empezaron los problemas? Entonces, si este punto está en la 2/3 parte de la obra, porque va a coincidir con otra cosa. Entonces, la idea 8 es esta, muchachos, hay que resolver todo en el primer triángulo. Entonces, ahí voy a jugar con estas 3 cuestiones. Y va a aparecer la primer fórmula de la obra, que dice que la posibilidad de resolver problemas es inversamente proporcional al tiempo de la obra. ¿Por qué? Porque yo no pude entrecruzar estos 2 gráficos. Esa fue mi dificultad. No pude resolver el primer nivel, durante el segundo nivel no actué en este triángulo y en el tercer nivel ya estoy acá. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguna consulta? Yo lo explico como que ya es sencillo, pero bueno, es un documento que vengo elaborando hace tiempo, así que me gustaría escuchar sus comentarios si alguien quiere agregarlo. En el chat hay muchos comentarios. Hernán, ¿vos los viste? Sí, pero no referido al tema este. Buenísimo. Bueno, entonces, la única que puede ser ¿qué ejemplos puedes dar, profesor, de vincular penalizaciones económicas con hitos? Bien, voy a volver hacia atrás porque tiene que ver con esto. ¿Se puede repetir la ecuación? Sí, que no escuché justo. La ecuación es, Gilberto, el avance de la obra es inversamente proporcional a la posibilidad de resolverlos. Ah, o sea, está bien. Más cerca estoy de la obra, menos Del tiempo final, tengo de resolverlo. Está claro. ¿Estamos de acuerdo, Gilberto? Sí. Y con respecto a lo que decía la colega, quizá la palabra no especializaciones, sino aprobaciones para pagar. Por ejemplo, si yo, a lo mejor no es el ejemplo porque en el hormigón todos controlamos las estructuras, el capataz te pide para quedarse tranquilo, pero si alguien llenara esa losa sin el control, no se la pagaríamos. ¿Tá? Tendría que demostrar que lo hizo como corresponde, no sé, con una fotografía. O no avanzar, por ejemplo, con las instalaciones sanitarias sin nosotros haber verificado esas cuestiones. Para entrar en un proceso así hay que cumplir bien con los cronogramas de control, no puedo ir cuando se me ocurre, porque ojo que la obra vive, ¿tá? La obra vive y el tipo dice, este es un hijo de puta. Entonces, hoy estoy muy a mal hablado, perdónenme, será porque estuve 2 días en obra y me puteé con medio mundo. Voy a cambiar el switch a bien hablado. Este profesional es una persona de mal nacer. ¿Por qué no viene cuando me dijo que no me iba a pagar si yo no me lo controlaba? Pero bueno, entonces, como yo les dije,
Nada de lo que estoy diciendo es menos trabajo. Estoy diciendo que lo hagamos de otra manera. Que lo hagamos de otra manera para organizarnos. Seguro que muchos de nosotros lo hacemos intuitivamente. Lo que yo estoy proponiendo en esto es sistematizarlo, escribirlo y transformarlo en documentos. Porque los arquitectos somos perezosos para escribir. No nos gusta ir a la obra y no nos gusta escribir. ¿Qué nos gusta hacer? Ganar plata. Y con el menor tiempo, como cualquier disciplina. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es compensar ese esfuerzo en busca de resultados. ¿Tá? Espero que haya creado... Gilberto, ¿querés decir algo? No, yo aplico mucho de hacer las cosas una sola vez. Les dejo en las reuniones esas que hago de coordinación, digo, si ustedes me llaman antes, vamos a hacer las cosas una sola vez. Excelente, excelente reflexión. Vos sabés que yo trabajé mucho para el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, viste, se mueve en la lógica del CEPAL, perfil, prefactibilidad, factibilidad, alternativas y proyectos. Y yo trabajaba mucho con un yanqui que me había medio amigo, lo había llevado a la cancha, viste, típico argentino. Lo hice hincha de Boca, lo llevó. Yo tengo platea, lo llevé, quedó chocho, fuimos a comer después a la salida, al obrero, estábamos felices. Y un día, hablando en esa sobremesa, me dice, la verdad que cuánta capacidad profesional hay en Argentina, me dice. Sí, viste, mucho bueno profesional. Pero qué tendencia a hacer malos proyectos muchas veces y no hacer una bien entero, dice. La verdad que hasta acá, dije, qué razón que tiene este señor. ¿Por qué se apuran? Si sumas la cantidad de veces que hiciste mal algo, te da uno bien. Porque menos por menos es más, me dijo. Y la verdad que me descubrió y me permitió reflexionar sobre algunas cuestiones. Pero tiene que ver también con lo de Meseguer esto, porque uno se niega a decir que sí o no, porque se compromete. Entonces, ese compromiso, lo decíamos ayer en la sobremesa, indica que después voy a fallar una de las 3 restricciones. Entonces, cuando yo digo que sí a algo, o va a estar mala documentación, o va a estar mal el precio, entonces va a fracasar la licitación, o vamos a tener un adicional, o vamos a tener que decir, no, mirá, la verdad, vamos a hacerlo de vuelta porque la licitación quedó desierta. Entonces, eso es lo que yo planteo. ¿Está? Postulado 2. A mí me resultan muy amigables estos gráficos. El postulado siempre está en las unidades, en las abscisas y en las ordenadas el tiempo. El postulado 2 dice esto, que el beneficio empresario es de cuando cae el beneficio empresario, lo único que cae es la calidad de la obra. ¿Está? O sea, no apretemos por apretar. Todos queremos ganar plata, la justa, pero queremos ganar plata, y si nosotros apretamos al productor o al proveedor, es posible que la única manera que tenga para el tipo para levantar el hocico y salir del agua es bajando la calidad. Y eso va a alterar. Entonces, ahí aparece la primera ecuación de cruce entre las cuestiones relacionadas con lo económico respecto a la calidad de la obra. Entonces, esto es invencible. Si disminuye el beneficio, disminuye la calidad. No tengo ninguna posibilidad de que suceda otra cosa, porque ustedes saben que en la conformación de un precio hay términos rígidos. Sí, recordemos la composición de un precio. Costo directo, que son los recursos de producción, gastos generales directos, que son los que surgen de la producción de esa obra, capataz, obrador, comodidad de la inspección, etc. Costos generales indirectos, que es la organización productiva, y beneficios. 3 son rígidos. El único elástico es el beneficio. ¿Y ustedes piensan que alguien va a resignar beneficios? No va a resignar. ¿O va a dejar de alquilar? No va a dejar de alquilar. Es cierto que se esté fundiendo. Porque eso es inelástico. Eso es inelástico. Lo único elástico es el beneficio. Entonces, tipo, no va a querer dejar de ganar, entonces va a decir, tremendo de hormigón, contratemos un subcontratista que me cobra menos, metele con esto, yo qué sé. Gilberto se ríe, pero le pasó la semana pasada.
Y yo tengo hoy vamos a seguir con los estudios de caso. Yo dirigí la obra de control de inundaciones de la Boca Barracas, acá una obra que va desde donde está el buquebús hasta Barracas en la zona sur de Buenos Aires, que es una construcción que sobreleva al borde, construye un canal de borde de recepción de los desagües pluviales y los bombea un polder. Eso evitó que la Boca y Barracas se siguiera inundando. Es una obra que empezó en la administración de Domínguez, terminó en la de Rura, y yo hice el proyecto y la dirección de la parte de arquitectura y de la ingeniería conceptual. Licitamos con un crédito BIT y se presentaron, estoy pensando, 2 empresas. Una ganó la obra cuando empezamos a ver con el comité de adjudicación las ofertas, vimos que tenía 2% de beneficio. 2% de beneficio. 2% de beneficio. Este me va a cagar en algún lado. Entonces, como el comité, como era un crédito, tenía potestad de lo que se llama perfeccionar la oferta, citaba y pedía aclaraciones. No era un sistema tan hermético como cualquier licitación. Permitía, como en una obra privada, que vos te juntes con Galarza y le digas, mirá, Galarza, me pasaste mucho de excavaciones, ¿por qué no revisamos este número? El otro? Acá lo haces más formalmente, citamos esta empresa, tuvimos que citar a todas porque si no quedaba muy mal que citáramos uno solo, ¿está? Tenía que ver con la calidad de la gestión. Nos citamos y vino el ingeniero de la empresa. Mire, yo sé por qué me llama, arquitecto. ¿Por qué? Porque en el análisis de precio pusimos el 2%. Sí, nosotros no queremos ganar plata en esta obra. Queremos ganar tiempo. ¿Cómo es eso? Mire, nosotros tenemos 100 camiones parados, unas 200 personas que aprendieron mucho el oficio y tenemos un know-how bárbaro. Si yo no consigo una... Eso es un montón de guita para mí. Entonces, si yo gano esta obra, gano tiempo y puedo conseguir otra, donde gano plata. ¿La verdad? ¿La verdad? Lo había pensado. Entonces, ese ejemplo rompía esta lógica, que era mi miedo, está claro, ¿se entiende? Este tipo va a apuntar. Entonces, no dice, a mí no me interesa. A mí me interesa hacer la obra, yo gano en el tiempo esta obra, y de esa manera estoy acomodando porque estoy todo torcido acá, me acabo de dar cuenta. ¿Me ven bien, no? Sí. Entonces, él ganaba tiempo, la ganó la obra, se la dimos porque era diáfano, con un riesgo de que pasara esto. Entonces, tuvimos la meseta la subimos, está claro, en la teoría de la meseta la subimos, la obra se terminó, salió bárbaro, ganó, yo creo que ganó más del 2% porque el tipo mejoró mucho el estándar de producción, trabajó mucho en la ingeniería y consiguió otra obra muy grande. Entonces, ¿cuál fue la atención? Que pasara esto, pero no pasó en este ejemplo. Digo, nosotros como directores de obra, como controladores, tenemos que estar atentos a eso. ¿Tá? No lo apretemos, no lo ahorquemos al tipo, no vale la pena. Sobre todo por una tercera persona que es el comitente. A veces los apretamos para quedar bien con un tipo que después paga en negro. Al personal de la casa. Entonces, no pensemos en lo que es un primer concepto que es el precio sano. Lo vamos a terminar de redondear, pero acá aparece esta primera idea, es busquemos un precio en que ganen todos, que vos pagues lo justo y el otro no se funda. Nosotros no nos interesa que las empresas se fundan, ni los subcontratistas. Nosotros lo que nos interesa es hacer las obras bien con la satisfacción del cliente, como decía Bill Crosby ayer, ¿no? No lo decía ayer, lo decíamos nosotros. ¿Está? Entonces, lo que le interesa, lo mismo le pasa al grupo Construya. ¿Para qué se junta? Bueno, para buscar un nombre, para una reflexión, pero quieren vender más metros de pintura, más inodoro, más grifería. Entonces, ellos dicen, nosotros fabricamos mejor que los demás, posicionemos en esto. Entonces, posicionemos en esta lógica y decir, bueno, FB es el gran fabricante de sanitarios de la Argentina, sí, y tiene una línea barata, más o menos, y buenísima. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Y analizar eso. ¿tá? Bueno, el tercer postulado, me gustan los gráficos. Tiempo, unidad de análisis. Este es el plazo. Es otra de las cosas.
Nosotros pensamos que si convencemos al cliente de que la verdad nos quedamos cortos con el tiempo, extendámoslo, logramos algo extraordinario. Y yo lo que digo es que más larga se hace la obra, más baja la calidad. Y los veteranos que están viéndome saben a lo que me refiero. El hastío, el cansancio nuestro, el de los subcontratistas, el del cliente, todo eso tiene solo como caja de resonancia la calidad de la obra. Te pudrís, te querés ir y haces cualquier locura. ¿Está? Esta es la cuestión de esta. Entonces, fíjense que la primera dimensión es que nos tenemos que involucrar en la lógica económica, no nos queda otro. Y nos tenemos que involucrar en el plazo, porque si no, se van a dar por ciertos estos postulados. ¿Está? Esta cuestión tiene que ver con esta, fin del plazo, y la lógica con lo cual yo establecí eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Ninguna consulta. Y por último, amiguémonos con esto, muchachos, usémoslo. Henry Grant se rompió la cabeza en 1917 para establecer esto. Ustedes saben, les conté, Grant lo pensó para mejorar los procesos de la revolución industrial. Después vinieron los yanquis, hicieron el sistema de camino crítico, que era para fabricar un cohete misilístico. Conocen las historias. Juan Carlos, entonces, sí, dale. te interrumpo respecto al cronograma. Yo hice con De Fiori y con Repeto. Bueno, un capo, dos capos, sí. Bueno, sí, me sirvió muchísimo porque, bueno, yo conozco el proyecto, lo implemento desde hace muchos años. Y cuando vos hablabas de hitos, no te interrumpí, pero bueno, ellos justamente proponen la cadena crítica, donde no hablan de hitos, partiendo del concepto que en realidad hay que hacer un buffer o un fuelle, un pulmón digamos, al final, que hay que medirlo. En realidad no la tarea, se mide el proyecto. Y me pareció muy buena la idea, yo también trato de aplicarlo. Tiene sus resistencias, porque en principio manejan que piensa el comitente, sobre todo que ese buffer vos le estás engañando. Me parece muy bueno, Alejandro. Yo me manejo más por el sistema de cadena crítica. Lo que quiero poner acá en la reunión de hoy es que revaloricemos esos instrumentos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos a disposición en el mercado? Uno es el GAN o el Project. Sí. El otro es el camino crítico que deriva en un Gantt. Y el otro es la cadena crítica, que la cadena crítica, para completar, que es una excelente experiencia, trabaja con buffer y establece lo que se llaman teoría de las restricciones. Entonces, trabaja con algún concepto que es lo que se llaman postulados o restricciones, y por ejemplo, el síndrome del estudiante utilizan. Alejandro, ¿te acordás? Que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson. Yo sé que no voy a cumplir el plazo. Se llama síndrome del estudiante porque no dije, yo empiezo a estudiar mañana y llego. La verdad que hay un cumpleaños de mi prima, voy al cumpleaños de mi prima, y entonces estudio un poco menos. Siempre me pasa eso. Y en la construcción pasa lo mismo. Entonces, el síndrome de estudiante, el de Parkinson, que uno tiene las actividades no amesetadas, tiene que ver con esa lógica. Pero bueno, en síntesis filosóficamente digo, es necesario que establezcamos estos sistemas. Una obra que no tiene planificación y es controlada por los subcontratistas, se nota. Y eso tiene consecuencias. Entonces digo, muchachos, vean este gráfico, tengan un gráfico, aunque sea que quiera Gilberto o Alejandro, háganlo en un cuadriculado, como cuando empezamos a estudiar nosotros a los veteranos, en el papel, el cuadernillo, ¿te acordás? El cuadernillo de papel cuadriculado, y lo dibujamos a mano. Pero bueno, yo tengo que llegar a la obra y decir, el día 4, ¿qué tendremos que estar haciendo? Sin eso, es el mantel de la planificación. Bueno, y abordar, y siempre abordar las 4 o 6 semanas vistas, ¿no? Porque por ahí pasa. Pero obviamente, por eso, Alejandro, ¿qué dije? ¿Qué falta? ¿Qué hice? Claro. ¿Qué falta? ¿Qué hice? ¿Cuánta guita puse? ¿Cuándo tengo que poner? ¿Cuánta me falta? Por eso digo, este es el instrumento, este es un project. El project, la verdad, que es un instrumento súper amigable, chicos. No podemos no hacer un project de una obra porque te pide dos datos, duración de la tarea y precedencia. Pero sigue las resistencias con eso, con el project. Y la experiencia. Que se lo pierda. Lo que estoy seguro que, Ale, si todos los que estamos acá, que somos 120, ayer éramos 130, ya hay
día que dijeron no vienen más. Claro. Si nosotros después de 2 días de charlar no somos capaces de implementar cosas así, no nos juntemos más. Tal No nos cual. juntemos más. No nos juntemos más. Algo tiene. Yo no te digo que use el Project porque a lo mejor no utiliza. Pero No, encima pero es un software re fácil de usar. pero es una herramienta dinámica muy útil. Muy Para mí la fácil, porque mejor aparte yo para la cambio en programar. 10 minutos. Yo he hecho obras, yo hice obras grandísimas, dibujando la mano esto y cambiándolo una vez por semana. Esto te lo cambia en 2 segundos. ¿Tá? Entonces, vos lo podés tener, más aún, no lo imprimís, entonces no tenés mantel para la obra, lo tenés en la computadora, entonces te juntan y lo miran. ¿Tá? Sí, la idea, Esto la idea es hacer el seguimiento, ¿no? Semanal o quincenal, según. nada, la plomada el día que te toque. Si no, no, hacé lo que Galarza maneje la obra. ¿Tá? Y salga como quiere Galarza. Uno de los grandes problemas de que nosotros no gerenciamos ese proceso y lo gerencian los subcontratistas. Entonces vos negociás con los subcontratistas para ver cuándo van y ver cómo sale la cosa. Tal cual. Y otro de los instrumentos que a mí me interesa que ustedes vean son las 3 curvas que viven en una obra. Una cosa que me interesa contar es que si ponen planificación y programación en Wikipedia, me robaron el gráfico. No sé si les tengo que reclamar o algo a alguien. Me aparece este gráfico, vos podés que lo robaron del libro y no ponen nada. Podrían haber puesto Juan Carlos, pero bueno. Estas son las tres curvas que hay en una obra. En cualquier posición de la obra, yo tengo que tener conocimiento de esto, muchachos. Son 3, la de ingresos, la de egresos y la de inversiones. Y defino de atrás para adelante. Este tipo está hablando de economía, no de calidad. No, estoy hablando de calidad, de la calidad económica de una obra. Entonces, la de inversiones es una curva absolutamente teórica, que dice cuánto hay puesto en la obra cada mes. ¿Tá? Hay tanto de una cosa, de acuerdo al sistema de contratación, si es por medida, por unidad, lo que sea, dice, el mes 1 hay 1000 unidades, el mes 2 hay 2500, el mes 3 3500, en la obra, que no es como la pago, ¿está claro? Yo la voy a pagar diferida en el tiempo. Certificado, pago, esto va a diferir y va a decir que la de ingresos va a ser paralela hasta el final que se juntan con la de inversiones, ¿está? El tipo ejecuta, tiene un riesgo comercial y después cobra. Excepto que vos le des un adelanto. Pero saber esto también dimensiona el adelanto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tercera es lo que gastás para hacer la obra, que si es una empresa constructora es más de lo que cobra. ¿Tá? Es más de lo que cobra. Entonces, fíjense que hay un costo financiero negativo y recién acá aparece el costo positivo. Y en este punto, que se llama punto de cobertura o break-even point, como dirían los yanquis, es cuando la empresa empieza a ganar. Usted me dirá, pero yo soy director de obra, ¿para qué me sirve esto? Para ver si no la hago, si no la mato a la empresa o al contratista. Le digo, no, yo adelanto no doy. ¿Qué eso, guapo? ¿Para qué no? ¿Por qué no le vas a dar adelanto? ¿O acaso si el cliente a vos no te da un adelanto no te vas a poner contento? Entonces, este tema es el que... Porque aparte, lo que gana no es esto, Lo que gana es el cálculo a través de análisis matemático. ¿Se acuerdan? Integrales y derivadas, perdonen la palabra, es el cálculo a través de integrales de esa superficie, o sea que es el tiempo de cada cosa, lo cual no significa que es lo que gane. El que gane es el promedio, porque ganar un peso ahora no es lo mismo que ganar la semana que viene, sobre todo en un país con esta inflación. Entonces, este punto, que es el punto de cobertura, tiene un lugar sano, que también es el 2/3 partes de la obra. Esto tiene que estar en la tercera parte. ¿Por qué? Si está antes, con ese riesgo de que el tipo se vaya con la guita. ¿Está claro? Si está después, corre ese riesgo que se funda. En la 2/3 partes, justo para los dos. ¿Cómo podés corregir esto? Yo tengo un Excel que lo debería mostrar, pero no puedo. Un Excel donde voy jugando con el adelanto. Entonces, vos conocés este adelanto y podés definir cuánto necesita él.
¿Mm? Eso lo podés hacer. Y vos también, durante la obra, siendo director o jefe de obra, vas haciendo la cuenta. Entonces, vos sos director de obra, entras a la obra y decís, acá hay 50 personas, más o menos a 40 lucas, son 5 por 4, son 2 millones de pesos por mes. Hacés la cuentita, decís, este tipo tiene que certificar 3 millones y medio. Una cuenta de almacenero haces, ¿eh? Porque tenés esto, 50 bolsas de cemento, más o menos. No te digo que hagas anote todo, hagas una auditoría. Así. Haces la cuenta y decís, si no cobra 3 palos, decís, este se va a fundir. ¿Está? Entonces, esa es la cuenta que yo quiero que hagan. Sea jefe de obra, sea receptor, es cuánto me falta y